Hoy vamos a hablar sobre el autismo y sus acompañantes. Justamente veíamos en la parte anterior la importancia de también establecer una ayuda desde el hogar, lo hemos visto también desde las escuelas y todo el entorno en el cual se desarrolle este niño o niña. Nosotros nos acompaña el día de hoy Cruz de Helvi, especialista en el desarrollo infantil. Un gusto recibirte, bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación, y qué importante es este tema de la escolaridad, donde es quizás el lugar de donde más acuden y más necesitan ayuda, ya que no se trata de un llamado a la familia de estamos llamándole porque su hijo tiene autismo, no, realmente están llamando porque el niño no preste atención. Entonces es probable que posterior a una evaluación psicológica el niño presente temas de atención, es decir, que pueda tener un déficit de atención y estar cursando, acompañando este autismo ya diagnosticado anteriormente. Sucede que un 25% aproximadamente tienen dificultades en la lectura y en la comprensión lectora. No necesariamente quiere decir que el niño no va a aprender a leer porque tiene autismo. Es digamos, una dificultad que se está asociando a esta condición. Por supuesto, vemos los acompañantes y el diagnóstico. Normalmente dicen, bueno, puede ser que mi hijo tenga estas características o se está comportando de cierta forma y lo hemos hablado en muchas oportunidades. ¿Cómo saber si de repente el niño no está teniendo interés en una clase determinada o en sus clases porque no se siente cómodo en el entorno, no se siente cómodo en el colegio y no le gusta socializar en ese momento porque hay un factor que le está alterando, o si realmente tiene una condición la cual debe ser diagnosticada o tratada? O sea, realmente cómo diferenciar esto. Sí, realmente la persistencia de esas características o la frecuencia con que se está presentando esa dificultad es lo que va a permitir que posterior a 6 meses que se mantiene esta dificultad en la lectura, que se mantiene esta dificultad en la atención, entonces los padres normalmente se dan cuenta mucho más rápido porque en casa, cuando los están ayudando, pues resulta que están esperando un comportamiento por el trastorno del espectro autista como tal. Pero estos acompañantes es muy importante que se les busque el apoyo porque al momento de tú intervenir un déficit de atención, por ejemplo, al momento de tú intervenir un procesamiento sensorial que le puede estar molestando tanta luz, tanto sonido, tanto movimiento en el aula, en ese momento entonces se le solicita el apoyo al terapeuta ocupacional, acompaña al niño al aula, hace una visita escolar y se le da a la maestra estas estrategias sensoriales que van a permitir que el niño se siente, porque ¿cuál es el llamado también? El niño no se queda tranquilo, entonces es hiperactivo, posiblemente sea más que hiperactividad, una dificultad en el procesamiento sensorial. Por supuesto. Y además, como estamos hablando de los acompañantes, estamos viendo también cómo el niño puede tener algunas dificultades, como por ejemplo la llamada dislexia. Entonces allí está presente, que también es parte de esa interacción con el entorno educativo, de cómo entiendo, de cómo leo, de cómo escribo y cómo me estoy sintiendo con respecto a eso. Y ahí muchas veces las maestras se dan cuenta al momento de revisar la tarea, mira, aquí hay algo diferente, aquí pasa algo. Pero la primera vez no está prestando atención a la clase. Exactamente, y piensan que posiblemente por no prestar atención a la clase no está leyendo bien. Y la verdad es que las dificultades de la lectura inician por dificultades en la memoria de trabajo, ese traer la información del día a día, poder codificar la información, es algo totalmente distante a lo que pudiera tener un niño con autismo y un niño sin autismo. Es decir, un niño con ese diagnóstico específicamente puede tener un tema de la escritura, entonces estamos hablando de una dificultad también de la escritura, disgrafía y dislexia. Con esto no queremos decir que normalmente el autismo tenga todas estas dificultades, no necesariamente, pero sí hay que estar muy atentos porque suelen tener sus acompañantes y en la medida en que conozcas la afectación de base, la transición escolar va a ser mucho más productiva por el apoyo que he recibido en esas diversas áreas. Por acá nos escribe B. Douglas, le dice, mi hijo Asperger terminó el liceo y dice que fue tanta tarea que ya no quiere ir a la universidad, ¿por qué hago ahora?
Lo mejor para un chico con el anteriormente llamado síndrome de Asperger es una evaluación por psicología del desarrollo en la parte vocacional. Todo lo que es orientación vocacional le va a permitir a ese papá conocer cuál es la fortaleza para incursionarlo en lo que va a ser su profesión. Es decir, allí va a ver las debilidades y fortalezas con las cuales cuenta su hijo y poderlo orientar para que estudie la carrera que no lo va a hacer sufrir como le pasó con el liceo. Por acá también nos escribe Melissa, dice, ¿hay alguna diferencia de niveles de dislexia? Sí, la dislexia de hecho puede ser superficial. Hay niños que logran leer, pero el problema está en la escritura y la precisión del sonido cuando le dictas, entonces hablan de una dislexia más auditiva. Hay una dislexia que combina todo lo que es la parte visual con también la escritura, y la parte auditiva, esa es un poquito más profunda. Sin embargo, el 25% se ha estudiado que es el que cursa con dificultades de esta condición y la parte fonológica dentro de los trastornos del espectro autista, pero digamos que como cualquier otro niño puede tener dificultades del aprendizaje. Muy bien. Douglas nos escribe nuevamente y dice, ¿a dónde puedo acudir? Ok, ¿a dónde puedo acudir? O sea, tenemos ayuda para el niño, pero ya para el adolescente, ya entrando a esta etapa adulta, que ya está comenzando a ir a la universidad, a hacer otros entornos, ¿qué hacer? Porque de repente son jóvenes que no fueron tratados con las terapias adecuadas, desconozco el caso, sin embargo, vamos a tomar de una vez esto como ejemplo y decir que, bueno, si esta persona o este niño no tuvo las terapias adecuadas, ¿qué hacer ahora que es un adolescente que va a tener otro entorno más adulto? Sí, por eso es muy importante que la familia mantenga el contacto con su psicólogo tratante. Es ese psicólogo que lo conoce desde pequeño, que conoce sus debilidades, sus fortalezas, le puede ir orientando durante la transición a la adolescencia. Si usted desconecta a su hijo de las terapias, le es muy difícil después retomar para un apoyo como este. Por eso es tan importante ese control trimestral, ese contacto, ese no perder ese control, inclusive por neuropediatría. Ellos hasta cierta cantidad de años, 18, 20 años, los puede ver su mismo neuropediatra. Entonces esa dupla le va a permitir anticiparlo y decir, yo cada cierto tiempo voy a este especialista, y así no tiene esta reacción, porque ¿qué sucede normalmente en un centro de terapias donde puede ir un adolescente y hay psicología? Hay niños y él no quiere estar ahí porque él no es un niño. ¿Ok? Eso se debe a su rigidez de pensamiento. Entonces, si nosotros no lo anticipamos, mira, dentro de tantos meses vamos a ir nuevamente para este control, no debería suceder este tipo de reacciones, pero lo ideal, mantener ese contacto con su psicólogo. Muy bien, vamos a irnos a una pausa. Rosy Gelbis nos seguirá acompañando, especialista en el desarrollo infantil, así que si tienen preguntas o comentarios sobre el autismo y sus acompañantes, mejor dicho, puede hacer sus preguntas en las redes sociales, tanto por salud-gb y por nuestro Instagram Live por @DanielJSalas. Regresamos en minutos.